Rafa Colombo, ¿cómo andás? ¿Qué Rafael tal, Colombo. Héctor? Muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente. Rafa, eh, ¿por qué causó tanta, por lo menos solamente para el mundillo de la política, del periodismo, para mí para mucha gente que vio una oferta electoral gigante en las PASO y que lee en el diario o escucha por la radio que solamente 4 listas van a disputar electoralmente un espacio en el Consejo o en la Cámara de Diputados en octubre? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué ese tamizado tan, podríamos decir, brutal, tan potente que deja a muchos candidatos afuera de competencia? Bueno, eso se da efectivamente por el estado actual de la legislación electoral de la provincia de Santa Fe y también a nivel federal. En la provincia de Santa Fe, luego de la derogación de la ley de lemas, se sancionó la ley 12.367, que es la ley que establecía el sistema de internas abiertas, obligatorias y simultáneas en la provincia, que bueno, después posteriormente se implementa a nivel nacional. Eso fue en el año, si no mal no recuerdo, 2004, un gesto muy importante, de Obey. Y siempre lo destaco, del gobernador Obey, de por primera vez marcar una diferencia en torno a esta máxima que dice que los sistemas electorales se diseñan a la medida de los gobernantes de turno. Claramente el ex gobernador Obey propuso una reforma electoral que no beneficiaba al Partido Justicialista. De hecho, no volvió a ganar el PJ. De hecho, el PJ no volvió a ganar en la provincia de Santa Fe, y eso es muy importante destacarlo. A partir de esa reforma, a partir de la derogación, del abandono del fraudulento sistema de ley de lemas, por sus inconsistencias manifiestas y por su agotamiento en el sistema político provincial, se sanciona esta ley que establece el sistema de internas abiertas y, bueno, y establece, en relación a lo que tiene que ver con la relación que existe entre las elecciones internas y el paso a las elecciones generales, un umbral o un piso electoral, como comúnmente se lo denomina. Sí. Puntualmente el artículo 9 establece precisamente eso, que las listas que compiten en las elecciones internas, en realidad dice los partidos, confederaciones y alianzas, que compiten en las elecciones internas, tienen que superar, para pasar a la elección general, el 1,5 del padrón electoral. Sí. Ese es el primer párrafo del artículo 9. Es decir, a partir de ahí lo que se establece, bueno, el 1,5 fue posterior con una reforma que impulsó entonces el diputado Rubeo en una ley mucho más amplia que fue en el año 2014. El piso inicialmente era del 3%, también lo era el piso a nivel nacional, era del 3% del padrón. Se cambió, se redujo al 1,5, que es la legislación vigente que tenemos en la actualidad. O sea que de 1000 santafesinos en condiciones de votar, 15 o 16 de mínima tienen que votar por un frente o partido para que ese frente o partido tenga la posibilidad de la segunda vuelta. Exacto, es lo que se denomina un umbral o un piso que cada una de los partidos tienen que cumplir a los fines de poder competir en las elecciones generales. Bien. La polémica en torno a la fijación de ese piso es evidente y al mismo tiempo muy difícil de saldar en términos de la discusión política y al mismo tiempo jurídica. En primer lugar, ¿por qué fijar ese piso, no? ¿Por qué tiene que ser 3%? ¿Por qué tiene que ser el 1,5%? ¿Por qué no puede ser el 2%? ¿Por qué no puede ser el 1%? Sí. Si uno se remite a todo lo que tiene que ver con la legislación provincial, nacional y convencional en materia electoral, lo que se tiene que privilegiar en líneas generales es la voluntad del elector, ¿no? La voluntad de los sufragantes que emiten los votos y que quieren tener la mayor cantidad de opciones electorales disponibles en las distintas instancias de la competencia electoral, sean elecciones internas o sean elecciones generales, como en este caso. Entonces, lo que ocurre en la ciudad de Santa Fe puntualmente es que hasta el día de la fecha, en principio, habría 3 listas que serían proclamadas para que puedan competir en las elecciones generales. Una de esas listas es la del Frente Progresista, otra es la de Cambiemos y otra es la del Frente Justicialista. Está en discusión puntualmente 2 listas más, que actualmente están fruto de impugnación y análisis por parte del Tribunal Electoral Provincial. Una es la de Espacio Grande, ¿no? La del espacio que la mayor cantidad de votos obtuvo Luz Balbastro, la primera lista. Y el otro es el caso de Barrio 88. Sí. Ahí lo que se dan una serie de particularidades que es muy importante considerar. En el caso de Espacio Grande, la suma de la totalidad de las listas que la componen supera el 1,5 del padrón, ¿no? Sí.
Ahora, como les decía, en el espacio grande compitieron varias listas, ¿no? Pero ninguna de ellas, autónomamente, consideradas unitariamente, supera ese 1,5. Si la sumamos, sí lo supera. Sí. En el caso de Barrio 88, que no tiene más que una sola lista, sí, es decir, no tiene elecciones internas, sí, Barrio 88 obtuvo aproximadamente 4.244 votos y se queda, de acuerdo a los cálculos que se realizan en función de cuál es el piso, que varían en función de cada elección, se queda fuera por aproximadamente 350 votos. Sí. Lo cual es una inconsistencia absoluta, porque claramente Barrio 88 supera enormemente la cantidad de sufragios que obtiene, por ejemplo, la lista de Luz Balbastro. La duplica. La duplica y más. De cada una de las listas que están dentro del espacio grande, y aparentemente, en función de la aplicación de este criterio, se quedaría fuera. Es decir, que aproximadamente o casi 5.000 santafesinos o 4.500 santafesinos no tendrían a la lista de Barrio 88 compitiendo en las elecciones generales de octubre. Y ese es el gran problema. Ahora, y esa es un poco la inconsistencia que se plantea. Rafa, ¿no subsanó en algún momento el Tribunal Electoral la primera parte de estos cuestionamientos respecto a espacio santafesino? ¿Me dijiste la de Luz Balbastro? Espacio grande. Espacio grande, respecto a que si bien el Frente Partido superaba el umbral, aunque autónomamente ninguna de las listas lo superase, igualmente el tribunal en 2014 resolvió, digamos, expidió sobre esta situación, dándole la razón, no recuerdo en este momento a quién, pero no lo hizo al revés, como es el caso de Barrio 88, que no supera el umbral de partido, pero como bien marcabas recién vos, duplicó a la lista de Luz Balbastro en cantidad de votos. Exactamente. De hecho, va a ser candidata una candidata de una de las listas del espacio grande con 207 votos, y no va a ser candidato Jerez con 4.400. Exactamente. Y esa es la gran inconsistencia que te plantea. Lo que vos te referías puntualmente a las decisiones del Tribunal Electoral se refiere a los autos 693 y 695 del año 2015 del entonces tribunal, de la entonces composición del Tribunal Electoral, que estableció en esos autos la aplicación del piso en función de los votos válidos emitidos. En una resolución, por un lado, tanto para las candidaturas de diputados provinciales, de diputados nacionales, provinciales, y en relación a los candidatos a concejales. Ahí el tribunal lo que hizo es una resolución en donde equiparó el criterio en función de las dos categorías, tanto diputados provinciales como concejales en este caso. Esos autos son los que de alguna manera estuvieron circulando, estuvieron citándose en las últimas semanas en relación a este tema. Pero puntualmente, repasando un poco lo que vos planteabas, en la ciudad de Santa Fe había habilitada aproximadamente 300.000 personas para votar. Votaron 218.000, que representan aproximadamente el 71% del padrón, ¿no? Es más o menos el porcentaje histórico de participación efectiva en el contexto de la obligatoriedad del voto que tenemos. Los votos válidos emitidos, es decir, la sumatoria de los votos afirmativos más los votos en blanco, da 198.000 aproximadamente. Si se aplica el criterio que establece el artículo 9 de la ley de 12.367, el piso es de aproximadamente 4.500 votos, ¿no? Si se aplica el criterio de los votos válidos emitidos, el piso se reduce significativamente y estamos ya hablando de 2.900 votos, 3.000 votos aproximadamente. Esos son los cálculos que se hacen en función de la cantidad de electores habilitados, de la cantidad efectiva de participación y finalmente de la noción de votos válidos emitidos. Entonces, en función de eso, lo que se plantea es una serie de inconsistencias que tienen que ver no solamente con las decisiones que pueden provenir de las autoridades jurisdiccionales, sino que también proviene de quizás un vacío legal concreto que existe en el ámbito de la legislación vigente en la provincia de Santa Fe en materia electoral. En este sentido, el doctor Pisarello ha planteado con muchísima claridad, a mi entender, apoderado de Barrio 88. Apoderado de Barrio 88, una persona, bueno, un colega muy conocido de nuestra ciudad, bueno, con el que tengo el mayor de los respetos, ha planteado con muchísima claridad el problema desde el punto de vista no solo jurídico, sino al mismo tiempo político. Porque no solamente es una discusión política que se termina de alguna forma saldando en el texto de lo que dice la ley.
que eso es también importante. De hecho, si uno tiene que recurrir a las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios, en donde se discutió precisamente la reforma del piso, de reducirlo del 3% al 1,5%, podemos ver muchas intervenciones de legisladores, tanto de diputados como de senadores, que precisamente tratan de un poco profundizar en la normativa que se estaba particularmente reformando. Recordemos puntualmente, el diputado Rubio impulsó una reforma a ley electoral que tenía que ver con la publicidad electoral, que tenía que ver con la reforma de algunos aspectos de la boleta única, la regularización del voto de las fuerzas de seguridad y al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con la modificación del piso, la reducción del 3 al 1,5. Es decir, existen muchísimas otras fuentes que no solamente se agotan en el texto legal, que nos permiten de alguna forma tratar de interpretar adecuadamente cuál es el sentido, no solamente jurídico, sino también al mismo tiempo el criterio de justicia que subyace al interior de la legislación vigente y de cuáles son las expectativas que se generan por parte de la ciudadanía. Acá claramente hay una inconsistencia que es insoportable desde el punto de vista electoral, que es la inconsistencia que vos graficaste muy bien. ¿Cómo puede ser que una lista que tenga 4.200 votos aproximadamente no pase las elecciones generales contra otra lista que no llega a los 2.000? Es una inconsistencia que hay que tratar de saldar, es un vacío legal que existe en la legislatura, en la legislación vigente, y al mismo tiempo tenemos que tratar de esforzarnos por tratar de regularizar esta situación que ya viene teniendo una mora de hace muchísimos años. En ese sentido, lo que se ha planteado en relación al espíritu del legislador... Sí, que es una cosa media como metafísica, ¿no? Claro, es una... Decía Pizarello, es como el espíritu es la profundidad del ser del legislador, que además no estuvieron todos presentes, no todos hablaron. Exactamente. Pero sí, dale. Pero está bueno que charlemos. El espíritu del legislador... Yo creo, Rafa, que igualmente en ese momento no se pensó en que un partido frente iba a tener solamente una lista. Bueno, eso es lo que adecuadamente resalta Pizarello. Puntualmente lo que Pizarello dice es que cuando se pensó este sistema, cuando se pensaron los umbrales, al reformar el artículo 9, al redactarlo inicialmente y al reformarlo después, se pensaba en el contexto de elecciones internas, de varias listas dentro de un partido, alianza o confederación de partidos. Aquí lo que precisamente no ocurre es lo de Barrio 88. Barrio 88 fue con una sola lista. A diferencia de, por ejemplo, Espacio Grande, de Cambiemos, del Frente Progresista y muchísimas otras. Entonces, también la señal que se da en este sentido a los principales actores del sistema representativo político es una señal bastante cuestionable, porque en ese sentido Barrio 88 debería haber recurrido a la conformación, a la constitución de varios sellos de goma, de varias listas internas, para que le sumen efectivamente y puedan obtener ese piso que se está de alguna forma fijando desde el criterio del Tribunal Electoral, lo cual tampoco es saludable para el sistema democrático. Entonces, el espíritu del legislador tiene que ver no solamente con el estudio precisamente de lo que dice el texto. La expresión viene fundamentalmente de un texto muy importante para la tradición jurídica argentina, bueno, europea y argentina, por supuesto, que es El espíritu de las leyes de Montesquieu, que es un libro que ya fue escrito en el año 1748 y que precisamente habla de esta idea de tratar de precisamente entender el razonamiento jurídico a partir de no solamente lo que dice el texto del legislador, sino de la compulsa de otros materiales jurídicos. Montesquieu claramente lo que hacía en ese texto, que bueno, que muchas veces se cita pero pocas veces se lee, es precisamente establecer una suerte de omnipotencia del legislador. De hecho, tiene un papel muy crítico en relación a los jueces. Dice que los jueces son los seres inanimados que dicen lo que la ley es y que no pueden alterar el significado de lo que dice el legislador. Pero en la compulsa de materiales jurídicos que existen, que no solamente es el texto, sino es todo lo que hay a través de lo que Carlos Nino denomina el proceso de convención, que es anterior, durante y posterior al texto, y que no solamente tiene que ver puntualmente con las instituciones republicanas del Estado, sino que tiene que ver con las expectativas sociales, con las movilizaciones populares, con los reclamos de derechos que se realizan alrededor de ese texto. Y lo que no podemos permitir es caer en esta falacia que uno de nuestros más prestigiosos juristas, Juan Bautista Alberdi, señaló que es saber leyes no es saber de derecho. Alberdi lo dijo esto en 1837 y sabía muy bien de lo que estaba hablando. Saber de leyes no es saber de derecho y no tenemos que caer en la falacia del objetivismo del texto que derive en situaciones de manifiesta injusticia como la que estamos viendo. Gracias, Rafa, muy clarito. Realmente hay, como decías recién, insoportables cuestiones dentro de la ley que hay que salvar seguramente más adelante.